Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? A todas las personas que nos siguen en redes sociales y que están siempre al pendiente de nuestras publicaciones. Espero que tengan un bonito y frío viernes, hoy que está haciendo un chorro de frío. Yo llegué muy valiente aquí a las oficinas del arquitecto Lourdes Salinas, quitándome todo, pero me volví a poner mi chamarra porque realmente me ganó un poco el frío. Estamos en pandemia y no estaba prendido el aire acondicionado, la calefacción ahí va. Ya estábamos sufriendo la gota gorda. Pues el día de hoy, amigos, les tenemos una gran sorpresa. Está con nosotros la arquitecta Lourdes Salinas. Ella es una persona que tiene muchísima trayectoria en el ámbito ambiental. Es una persona con mucha experiencia en proyectos para certificaciones sustentables, ya sea residenciales y industriales. Pero me gustaría mucho, Lu, que por favor nos hicieras el favor de presentarte y que nos dijeras un poquito sobre ti, cuáles son tus estudios, de dónde eres, cuál es tu trayectoria y cuál ha sido parte, digo, sé que tienes un currículum algo bastante muy grande, muy pocas personas logran tener un currículum o una trayectoria como la que Lourdes tiene, pero pues que nos platiques un poco de ti, Lourdes. Claro que sí, soy Lourdes Salinas, Lu para los cuates, me pueden decir Lu. Mucha gente no sabe luego Todos la cómo me conocemos llamo. como Lu. Sí, y bueno, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desde muy chiquita tuve la suerte de que me di cuenta que yo quería ser arquitecta, ¿no? Entonces, vengo de una familia de puro ingeniero civil y siempre me han gustado mucho las matemáticas. Cuando éramos niños jugábamos a las matemáticas. Wow. Y me decían de que ¿por qué quieres estudiar arquitectura pudiendo ser ingeniera, ¿no? O sea, como que es esa parte. Y la verdad es que yo pensaba que la arquitectura tenía un impacto como que lo veía como la madre de las artes, porque creo que un proyecto arquitectónico tiene la posibilidad y el interés de generar como esta mezcla adecuada entre luz y sombra, sonido, música, silencio, la parte de confort térmico, acústico, lumínico, o sea, y que eso a final de cuentas te ayuda en tu salud y bienestar y genera una calidad de vida. Entonces, desde muy joven decidí ser arquitecta y por ahí me topé en la secundaria con un libro que se llamaba Green Architecture, ¿no? Entonces, era un libro, no crean que era así de puras fotos tipo revista, no, era un libro técnico Más y técnico. me encantó, o sea, la verdad sí me considero una persona muy ñoña, me lo aventé de volada y dije, yo quiero estudiar arquitectura y quiero ser una arquitecta sostenible, ¿no? Sustentable. Y pues Wow. de eso, cuando entré a la universidad, la verdad es que había muy pocas clases, había una clase, entonces empecé en la sociedad de alumnos a traer conferencistas que hablaran del tema y a presionar a los maestros para que nos dieran más de este ¿Eso fue a currículum. nivel preparatoria o ya Bueno, en tu carrera? no, hasta la carrera. En Ok, la preparatoria me quedé aprendiendo AutoCAD y ayudándole a mi papá con algunas obras y ok, cosas así, ok, pero en realidad ya la parte de sustentabilidad fue en la carrera. ok. Y entonces en esas oportunidades pues me pude ir de intercambio en dos ocasiones y me dediqué en mis intercambios a seguir aprendiendo más y todo, ¿no? ¿Y tu carrera la terminaste dentro de tus intercambios? Pues me gradué aquí en Monterrey, pero Ok, sí me gradué de esa arquitectura internacional que ok, implica que haces un año fuera. ok, ok. Y entonces en estos viajes pues me tocó conocer a muchas personas y me di cuenta que existía en México algo que se conocía como el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, que ahorita ya se migró se conoce como SUME. Entonces participé de forma voluntaria organizando, haciendo eventos. Esto estoy hablando de 2005-2006, en donde realmente no había mucho conocimiento en el entorno de A la sustentabilidad, sustentabilidad. pero realmente pues el líder justamente de este consejo estaba abriendo puerta, ¿no? Para todos y todavía lo hace, la verdad, súper bien. Y entonces, En qué ciudad es eso? aquí en Monterrey, Ah, mira ¿sí? qué padre. Yo no sabía. Sí, sí, y entonces se logró hacer pues muchas cosas y conocimiento y gracias a estas oportunidades de este trabajo voluntario me invitaron a trabajar en una empresa en Estados Unidos con una capacitación que era un tiempo en San Francisco, un tiempo en Sydney, ¿no? Y la verdad en ese entonces uno joven pensé, Viajas a donde dos, sea. dos ciudades con playa, claro, vámonos, ¿no? O sea, pero la verdad es que fue una oportunidad que me cambió la vida porque era la única arquitecta dentro de un equipo de puros ingenieros Ok, en donde se dedicaban a hacer puros temas enfocados a la sostenibilidad, ¿no? Entonces ahí aprendí que a veces en arquitectura nos decían de que, bueno, tú dibujas la casita, le pones una ventana, le dibujas una flecha
y esperas que el aire siga la flecha, ¿verdad? Correcto. Pero el aire no conoce direcciones. Así Entonces, realmente en esta empresa lo que hacíamos era estudios de termodinámica, donde podrías efectivamente analizar de qué tamaño es la ventana, de qué tamaño todo y qué tanto aire pasa, y luego si ese aire realmente incrementa el confort o no, y entonces entender cómo se divide el confort y entender todas las como consideraciones importantes, y poco a poco fui aprendiendo al tiempo. No soy ingeniera mecánica, pero entiendo mucho de aire acondicionado. Bueno, a mí sí me consta que normalmente yo siempre cuando le pregunto a alguien, ¿no conoces a Lourdes Salinas? No. Mira, puede ser tu mejor amiga o No. tu peor enemigo si no estás preparado para una conversación con Lourdes Salinas. No, para nada. La llevamos bien con todo el mundo. Sí, me consta. Realmente creo que a pesar del nivel de conocimientos que tienes, porque sé que así como ahorita estamos o vamos a hablar algo relacionado al aire acondicionado, Sí. me queda muy claro que tienes conocimientos eléctricos, de flujos, de termodinámica, de temas solares, de ahora sí como dicen al son que te toquen les cantas la canción. Más o Entonces, menos. Si no, pero sí, investigamos. sí sabemos que eres una persona que eres muy Muchas paciente, gracias. que por lo general siempre separas a la persona cuando detectas que está batallando para dominar el tema. Y más allá de generarle a lo mejor un mal gusto o un mal momento, siempre le dices, mira, te recomiendo, te voy a pasar información, o ven a mi oficina, o alguien va a ir a tu oficina. Y por lo general yo sé que tú no eres de las personas que nunca dices, a esta persona no la quiero. Siempre haces lo posible para que esa persona aprenda y que sienta esa inquietud de aprender y de buscar la manera del porqué de las cosas. Entonces creo yo que parte de tu misión, a lo que tú te dedicas, pues es muy valioso que tengamos gente como tú, Lourdes, para que poco a poco el ámbito, al menos local, yo sé que tú trabajas a nivel hasta internacional. Aquí en Monterrey, que tenemos una cultura un poco cuadrada todavía a las ventanas típicas y al block con losa de concreto, pues que la gente vaya sabiendo y vaya aprendiendo que hay mejores, hay otras técnicas, hay otras formas y manera de que uno como persona se pueda desarrollar, y sabemos y entendemos que eso profesionalmente nos tiene para todos mejores trabajos o mejores remuneraciones económicas en nuestro trabajo. De acuerdo, de acuerdo. Luis, un poquito, entonces tú terminaste tu carrera en el tecnológico como arquitecta. Como arquitecta en la modalidad internacional. Okay. Y tan pronto terminé, me fui a trabajar como ingeniera Okay. fuera de México, ¿no? Entonces... Okay. Pero no se te dificultó porque ya tenías las bases, sí. Vienes de una familia de ingenieros, entonces realmente para ti fue algo, sí. A lo mejor no voy a decir muy sencillo porque nada es sencillo, pero fácil de dominarme, supongo. Pues sí, tuve que aprender porque realmente también me tocó en época de crisis, o sea, fue 2008-2009 y estaban continuamente pues cortando parejo, ¿no? Y yo decía, la siguiente me toca a mí, la siguiente me toca a mí, gracias a Dios no me tocó, pero pues me preparé. Con la influenza. O sea, no pandemia, sino crisis económica global. Ah, ok, y ya, justamente sí, cierto. Fue como también, es que se cuadraron las sí, dos se cosas. cuadraron las dos cosas, justo estaba el H1N1. Era exactamente en el 2009. Sí, y pues mucho de lo que yo veía era de que, bueno, soy la única arquitecta, ¿cómo puedo destacar, no? Entonces, pues ayudaba con muchos procesos y les daba clases de Photoshop porque hacían los dibujos en Paint y cosas así, ¿no? O sea, de que vamos a hacer una sección de un edificio y todo lo trabajaban Eras en la Paint. parte colorida de las cosas. La parte colorida de las cosas, pero también en las tardes me llevaba los manuales de train y de carrer y leía los manuales para entender cómo funcionaban los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Entonces, cuando ya llegaba a las juntas y todo, pues ya no me sentía tan perdida. Entonces fue como un proceso de dar y recibir porque también aprendí mucho y fue una experiencia muy buena. Y justamente cuando estaba en Australia, el CEO de la empresa estaba en Australia y yo lo había conocido hace muchos años cuando hacía trabajo voluntario.
y entonces tenía una buena relación con él. No mucha gente lo conocía porque era una empresa muy grande, pero los viernes nos organizaban todos los viernes. Haz de cuenta que había un segundo piso en las oficinas, llenaban el refrigerador de cerveza. Esto es una costumbre muy australiana que deberíamos de imitar en México. Y literalmente todos a las 5 de la tarde, pues vamos a convivir. Y ya de ahí muchas veces nos íbamos a algún lado, etcétera, ¿no? Pero pocas veces iba el CEO y un día se presentó. Y entonces me acerqué con él y le dije, oye, está increíble lo que estamos haciendo, muchas gracias por la oportunidad. ¿Por qué no abres una oficina en México, no? Y entonces me dice... Y en eso se silenció todo y todos voltearon. No, o sea, cada quien en su rollo, ¿no? Pero me dice de que, bueno, si habría una oficina en México, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué es lo importante? Y le dije, son 3 cosas principalmente. En México tenemos que promover la educación, porque yo, o sea, creo que tuve la oportunidad y la suerte de aprender muchas cosas que en ese entonces la verdad es que no había tanto conocimiento, había uno que otro picando piedra, o sea, pero en realidad faltaba mucho conocimiento. Creo que ahora hay más, pero todavía nos falta, o sea, sobre todo educar al público en general, digo yo, o sea, porque tenemos que hacer las cosas técnicas tan sencillas, y siempre lo pongo como de ejemplo para que mi mamá lo entienda, ¿no? Sí, o sea, correcto. Y a veces hago la prueba de que, oye mamá, a ver si te digo las cosas así, me cachas de que me puedes comprender. Entonces cambia el la lenguaje, manera, ¿no? sí. Y entonces le dije, número 2, normatividad, o sea, hay que trabajar para que podamos tener una línea base más exigente y de valor que nos permita realmente, pues, ahora sí que pararnos cambiar sobre un el piso estándar sólido. de las cosas. Exactamente, y que también permita poder comparar y verdaderamente celebrar a aquellos líderes que van más allá del mínimo necesario, ¿no? Exacto. Y tercero, pues hacer consultoría y hacer diseños y proyectos que verdaderamente, cuantitativamente, demuestren que tienen un impacto ecológico, económico, social de mayor valor, ¿no? Correcto. Y entonces le dije eso y me dijo, oye, suena muy interesante, te invito mañana a comer. Y yo, órale, o sea, entonces me fui a comer con él y de repente me dice, a ver, Lu, estás haciendo las cosas muy bien, estamos muy contentos contigo, pero ¿por qué no renuncias? Y yo, ¿qué? O sea, sí, me cambió completamente mi mundo. De que, ¿cómo? O sea, sí, pues realmente yo veo que tienes muchas cualidades y que realmente hay, o sea, hay, para bien o para mal, hay muchas personas en Australia que tienen los conocimientos y la pasión como para hacer el trabajo que tú estás haciendo de una manera buena. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas hay en México, América Latina, que tengan esos conocimientos que pudieran hacerlo? Entonces, te lo dejo ahí al centavo. La verdad, yo pienso una persona muy empática porque no cualquiera, pues, o sea... Puedes soltar un elemento así. O compartir es una visión diferente por el bien del planeta, ¿sabes? Exacto. O sea, a pesar de que no necesariamente sea lo que en ese momento te conviene más a ti. Correcto. Entonces, la verdad es que mucho aprendizaje, y pues le tomé la palabra y me regresé. Tenía 22 años, cumpliendo 23, y dije, pues... ¿Ya con tu carrera terminada? Sí, me gradué muy chiquilla porque hice prepa de 2 años y entré muy chiquilla. Y literal, pues de que dije, claro, voy a hacer algo en México, ¿no? Según yo. Pues nada, le tocaba las puertas a todo el mundo y todo el mundo me decía, pues tú qué, o sea... No sé de lo que estás hablando. Sí, aparte de que me estás hablando de rocket science, así como sí, claro. lo veían muy complicado, pues aparte de que, pues tú y quién más, de que, ¿y dónde están tus oficinas? Y de que trabajas en pijama en la sala de tu casa y me quieres cobrar un estudio de una doble fachada ventilada con sistemas pasivos y un estudio de termodinámica, pues no, o sea... Exacto. Entonces, literal, fue un poco complejo, pero poco a poco un loco creyó en mí y luego empezamos a crecer, estuvimos en la incubadora de empresas y así se fue. Eso es. En el tecnológico estuviste, ¿correcto? Estuve en la incubadora del TEC, después nos fuimos a una casa que adaptamos nosotros, así éramos 5 o 6 personas en ese entonces, ahorita somos 30, y pues entre todos pintamos las paredes, así. Sí, fue realmente el proceso así de creación de una empresa. Pero así se hace y la verdad es que me da mucho gusto platicar con personas como tú. Casualmente y por coincidencia, nuestro primer episodio que hicimos lo hice con el ingeniero Mario Martínez. Y él viene de Poza Rica, Veracruz. Ajá. Y casi lo que tú me estás diciendo era la visión de él a su tiempo y era lo que yo le preguntaba, ¿cómo te miraban los maestros? Porque realmente él viene de una ciudad petrolera y que de repente tú llegues y le digas a un maestro, es que no quiero hablar de petróleo, quiero hablar de flujos de agua, quiero hablar cómo funciona el ciclo de la refrigeración y cosas así. Y me decía,
Sí, o sea, realmente me miraban mal. De que el agua es transparente, nosotros vemos lo negro. Así Sí. es. Entonces, a él le tocó la fortuna que, de hecho, en nuestro video viene la crónica de Mario, Sí. que a él le tocó cuando estaban construyendo Laguna Verde. Ujú. Y parte de ese proyecto Carrier lo desarrolló, y uno de los ingenieros que estaban a cargo de la obra, que en ese entonces Carrier hacía construcciones, Sí. bueno, todavía las hace, le vio potencial y se lo trajeron. Súper. Y casi Mario llegó directo al departamento de capacitación, Wow. porque era tanto los conocimientos que él tenía, sabía de muchas cosas al mismo tiempo que muy poca gente lo hace, y realmente era una persona muy apta para educar. Entonces Mario tiene una capacidad Sí, para eso. es genial. Entonces es muy padre poder platicar con gente así como ustedes, Lu, y tener para mí el gusto de conocer gente tan importante que sabemos que se esfuerzan al día a día, no tanto por ser más grandes como empresas, sino como personas. Y yo creo que eso tiene un valor que muy poca gente apreciamos, pero parte del esfuerzo que ustedes ven, sí, mucha gente lo disfrutamos, porque a lo mejor me voy a adelantar un poquito al tema. Me gustaría no desviarme tanto, pero sí hablar de cosas eficientes. Aquí en Monterrey pues ya han llegado materiales de construcción eficientes, han llegado ventanas, el tema de la implementación de paneles. Entonces, parte del trabajo que a lo mejor de inicio tú y otras personas que tuvieron la misma visión que tú, pues han hecho que poco a poco tanto el área donde nosotros vivimos y el resto del país Sí. tenga ese beneficio de que poco a poco los mexicanos vayamos viendo más allá de lo que hay, de lo que estábamos acostumbrados a conocer, hablando en materia de construcción y en materia de aire acondicionado en el de nosotros. Pero ahorita que estábamos hablando de la crisis y de las enfermedades que había en ese entonces, ahorita estamos viviendo el COVID. Sí. ¿Cómo lo está viviendo TRI, que es la empresa a la que Sí. tú eres la líder de la empresa, Lu? ¿Cómo han estado viviendo ustedes la pandemia? Pues yo creo que la pandemia tuvo varios procesos evolutivos que eran pues de entenderse, ¿no? O sea, en un inicio nosotros dijimos, o sea, tan pronto empezamos a escuchar las noticias así de China, yo creo que antes que todos fue de que vámonos a cada quien a su casa, ¿no? O sea, como que fue un tema natural. Pero pensamos de que esto va a durar poco, y como viene Semana Santa y hay que disfrutar las vacaciones porque eso es sano para todos, El aislamiento. pues si alguien quiere trabajar los días de vacaciones para que cuando se acabe la pandemia se puedan ir de vacaciones, genial. No, error. O sea, la pandemia no se ha acabado y literal fue de que, bueno, váyanse de vacaciones, o sea, así. Pero pensábamos que iba a durar poco, ¿no? Sí, Sin igual que embargo, todos. la estructura interna de la empresa, la verdad es que es un equipo genial de gente, pues, muy brillante, pero a su vez también muy resiliente, creo yo, y gente como muy apasionada y comprometida con nuestro propósito, que es transformar, o sea, inspirar y generar pasión por la sostenibilidad y la calidad de vida de las Y todos personas. bien jóvenes. Y todos bien jóvenes. Entonces, fue relativamente sencillo hacer esa transición, y la verdad es que nos sorprendimos porque yo como soy una persona muy responsable, muy trabajadora, y aunque sí entro en la colita de los millennials, no me siento millennial. Como tengo hermanos mayores y convivo con mucha gente mayor que yo, la verdad es que tengo una mentalidad distinta, y yo decía, Correcto. no, el home office no va a funcionar. Bueno, nos dio grandes sorpresas porque había gente que quizás en la oficina era muy platicadora y después trabajando en su casa se concentraba y empezó a brillar, ¿no? O sea, o lo contrario también, porque gente que necesitaba esa interacción social. O sea, creo que no es para todos, y creo que un esquema híbrido puede funcionar muy bien. Entonces, de entrada fue eso en cuanto al equipo. En cuanto a los proyectos, todos los proyectos que teníamos comerciales se detuvieron. Okay. Y los residenciales de gran escala, o sea, construcciones grandes, por un tiempo se detuvieron. Empezaron proyectos unifamiliares, que eso nos llamó mucho la atención, como que creo que
cuando uno de alguna manera te topas con una encrucijada en la vida, como que cambian tus prioridades y te das cuenta que lo importante es lo que tú disfrutas la familia, y la familia el entorno, y lo que tú tienes. Entonces mucha gente que quizás llevaba años soñando con hacer su casa propia a su diseño, con sus gustos, Así es. o sea, se dio cuenta que era el momento de ahora o nunca, ¿verdad? Exacto. O sea, la vida es hoy. Entonces, creo que eso fue algo súper valioso y la versatilidad que tenemos dentro de esta empresa, que logramos trabajar en todo tipo de proyectos, pueden ser industriales, comerciales, residenciales, pues nos permitió adaptarnos rápidamente a ello. Entonces, mantuvimos proyectos para mantener al 100% del equipo, pero sí fue un golpe fuerte en todos los sentidos, ¿no? Correcto. Conforme la pandemia ha ido avanzando, la confianza ha ido regresando, algunos proyectos se han reactivado, algunos proyectos que eran comerciales se cambiaron a residenciales, algunos proyectos evolucionaron a tener espacios de oficinas que antes era pues una sala de juegos o cuestiones así dentro del mismo proyecto. Exacto. Y ahora, o versátil, ¿no? O sea, que lo dejan abierto para que cada usuario lo pueda adaptar como lo requiera. Y la verdad es que ha regresado. Entonces, honestamente, a finales del año pasado ya no sentimos nosotros que fuera una especie de pandemia. La gente está invirtiendo, está haciendo proyectos. Exacto. Y nos sentimos muy tranquilos de que pues, el buen trabajo se pudo mantener y de alguna manera ahorita también está rindiendo frutos todo el esfuerzo que se hizo en los últimos años. ¿Y tú crees que de la pandemia para acá, hablando localmente, ya no lo quiero decir internacional porque creo yo que se vive diferente la pandemia, sí, que la mentalidad de la gente haya cambiado para bien? Ay, yo creo que sí. Yo creo que también surgió algo importante. Que ya se preocupen más que nada en pensar en temas, hablando de higiene, en que saben, digo, todos sabemos que nos tenemos que bañar, sí, pero nadie o muy poca gente sabía, hablando del tema que a ti te tocaba hacer como esfuerzo, sí, que la gente no se preocupaba, a pesar de que uno le insistía en los niveles de calidad de aire que respiramos, en los lugares en donde estamos. Esa es la principal diferencia. O sea, muchos de nuestros clientes, cuando nosotros les decíamos, vamos a hacer tu proyecto residencial ecológico, vamos a invertirle en tener inyección de aire de renovación, vamos a invertirle en a lo mejor poner cierto tipo de sensores o formas en las que tu proyecto puede funcionar de una manera donde incrementes la calidad del aire. Correcto. O incrementes el confort. Y si es para uno, la gente no lo piensa una vez que entiende el concepto. Exacto. Pero si es para otros, o sea, hablo de desarrolladores, lo que dicen es, pues el problema es que la persona que viene a comprar o rentar un departamento se fija más en el material de la barra de la cocina que en la calidad del aire. O en el costo de la inversión. De la inversión, porque exacto. Muchas veces invertir en cosas de esa naturaleza implica pues más impacto en hablar de metros cuadrados por construcción, y la mayoría, digo, sí me ha tocado y yo coincido contigo en que te dicen, no, bájale porque después la gente se va a asustar y no va a pagar o no tiene dinero para eso, o van a agarrar otra, que ahorita pues ya hay muchos edificios verticales que tienen infinidad de lugares disponibles y hay mucha competencia. Sí. Entonces, pero muy poca gente se enfoca en los temas de la calidad del aire. Sí. Entonces, creo yo, por eso te hice la pregunta, que tenía la curiosidad de saber que de la pandemia para acá, cómo ha cambiado la mentalidad de gente en base a, que yo lo he vivido, en algunos lugares de oficinas que me decían, oye, ¿sabes qué? Me preocupa porque ya va a regresar la gente a presencial y me preocupan los contagios. Claro. ¿Qué me recomiendas? No, claro. No, y es que es un tema que, bueno, o sea, todo depende de cuál es el motivante, ¿no? De cada persona, pero al final de cuentas es para bien. O sea, uno puede ser el propio, que dices, invierto a comer más sano para tener mis defensas fuertes, Exacto. Voy a hacer ejercicio, etcétera, que creo que cambió a muchos, ¿no? Y espero que no sea nada más como que en el mes de enero y luego ya cambie, sino que sea algo que se mantenga. Para otros, por ejemplo, es un tema económico, porque dices, Exacto. Yo tengo unas oficinas, pero si yo no tengo mis oficinas con las características adecuadas para que no exista un brote dentro de mis Exacto. Oficinas y pierda un porcentaje alto de mi personal durante 2 semanas. Que ahorita es lo que está sucediendo en muchos espacios de trabajo. Entonces, creo que ahí las prioridades cambian. Y también, o sea, si yo voy a invertir en un departamento o así, pues a lo mejor, digamos que
pues sí, tengo un tope de costo, ¿no? O sea, qué es lo que estoy dispuesto a invertir o lo que puedo invertir. Correcto. Pero la cosa es dónde coloco ese dinero. O sea, se lo pongo a que la barra sea de mármol o a que tenga calidad del aire. Entonces creo que la gente, el público está más informado y está más preocupado. Entonces el hecho de que ya consideren esas cosas a lo mejor hace que el desarrollador diga, en lugar de que el dinero se lo invierta a algo que es nada más físico Visible, o estético, visual. se lo voy a invertir algo que es cuantificable y real. Entonces creo que esa parte, o sea, yo digo que es un complemento, como tú lo mencionabas ahorita, del tema alimenticio. sí, ¿De qué sirve que te alimentes bien si tu calidad del aire es malo? claro. No te va a ayudar en nada. No, claro. Estado de ánimo vas a decir, me siento muy cansado porque a lo mejor hice mucho ejercicio aquí en mi caminadora o en mi ejercicio aquí en mi casa, y muchas veces le echan la culpa al ejercicio, pero no se dan cuenta que los niveles de oxígeno o la calidad del aire que tenemos adentro No era son la pésimos. adecuada. Y eso se puede medir. O sea, lo Así interesante, o sea, yo digo que nuestro trabajo, y yo personalmente como arquitecto, porque en el equipo hay de todo, o sea, hay muchos ingenieros, también hay arquitectos, pero yo creo que es hacer que la arquitectura se vuelva más objetiva y menos subjetiva. Exacto. Entonces, ¿cómo la vuelves más objetiva? Metiéndole datos. Entonces, cuando tú puedes llegar a un espacio y decir, por las características del diseño, del envolvente del edificio, del aire acondicionado, de las ventanas, de lo que tenga tu edificio, vas a tener confort y el confort se puede medir y las personas van a estar satisfechas. O sea, es bien diferente cuantificarlo a simplemente decir, pues Es ahí más o menos menos, ponen creo. tantas toneladas, y ahí te lo Exacto. compras en el Home Depot y cualquier mini split, y este está de oferta y lo que sea. No, o sea, porque tú sabes, o sea, desde dónde colocas el mini split, si es un espacio que vas a enfriar La con un mini split, posición, la si te va a posición dar el aire o no te va a dar el aire. implica, o sea, que se Sí, vaya a renovar o no. claro. Entonces, todo tiene que ver. Ujú, Todo tiene que ver, Lu. ujú. Y una pregunta, Lu, cambiando un poquito. Desde que tú empezaste profesionalmente, obviamente estas oficinas tienen 5 años en donde estamos ahorita, pero 7. 7 años. Sí. 7 años, ¡ay, qué rápido se va el Sí. tiempo! Bueno, ya mero 7. Pero sí se va muy Sí. rápido el tiempo. Antes de esto, pues obviamente Lourdes ya tenía sus proyectos, ya tenía su gente, ya tú estabas trabajando. ¿Cuál ha sido tu reto, tu obra emblemática o tu mayor reto que tú has tenido profesionalmente? Yo creo, o sea, la verdad, he tenido el gusto de trabajar en proyectos de todo tipo, chicos, medianos, grandes, o sea, desde proyectos muy pequeñitos de retail, por ejemplo, hasta casas unifamiliares, hasta las torres más altas de América Latina, Wow. em, Aquí en Monterrey, supongo. aquí en Monterrey, Top. solo en Monterrey, Top. Nosotros Ok. trabajamos en Top, hicimos el modelo energético también de la Torre COI y actualmente estamos trabajando en otra torre que viene que va a ser todavía más alta. Entonces Wow. Monterrey realmente es liderazgo en siempre. Ok. Y, em, pero yo creo que personalmente para mí, o sea, el proyecto que más reto ha implicado y fue un reto más en la parte humana y de project management y organización fue el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Trabajamos 4 años en este proyecto, de hecho desde el concurso ¿Y todo fue en estuvimos papel? involucrados, todo fue en papel. Bueno, nos tocó una buena parte de la construcción Ok. y nosotros auditábamos todos los materiales por sus características sostenibles en construcción, entonces estuvimos muy pegados, de hecho se clausuró el proyecto y nosotros todavía estuvimos unos meses más haciendo pues Para el cierre. el cierre y la entrega, ¿no? Me Y, imagino pues, que nos para, tocó- para qué fue el tema, para lo que aplica para LEED, porque yo me imagino Sí. que en ese entonces era una obra LEED Sí, y una de las reglas del LEED es obviamente qué le vas a hacer a los desechos, qué le vas a hacer a materiales y cosas así todo, por el todo. estilo. Eso en construcción, pero nos tocó desde la parte de diseño, desde el concurso, ayudar con lluvia de ideas de estrategias sostenibles, ¿no? Entonces, estuvo bien interesante porque fue desde la parte conceptual, cómo el proyecto se conceptualizaba como un proyecto sostenible, y luego toda la etapa de diseño, documentar todos los créditos de diseño y seguir todos los procesos, y entonces ver temas con arquitectura, ver temas con ingenierías, ver Más temas... allá del diseño de Norman, ¿era Norman Foster? Norman Foster y Fernando Romero. Ah, ok. Y ellos sí seguían involucrados, o sea, más allá de que ellos hicieron el diseño, seguían claro. involucrados en el Claro. proyecto.
Sí, le llaman el arquitecto maestro, que era un joint venture entre las dos empresas, Okay. Que tuvo todo el proceso de diseño y luego durante construcción verificaba que efectivamente el proyecto se cumplía y nosotros estábamos contratados por este joint venture. Wow. Y la verdad fue súper interesante porque, pues primero, era un proceso de muchos viajes, entonces también Claro. creo que me impactó mucho porque también eran muchas desmañanadas, casi que Sí, iba 1 o 2 veces a la semana a la a Ciudad la de Ciudad de México. México. Y te Y, tocaba agarrar el vuelo de las 6 de la sí, mañana. claro. Sabes Ya, que yo hablando de eso, a lo mejor digo, no viene mucho al caso, aprendí que me salía más mejor irme en el vuelo de las 9 así, por el par- tráfico. por el tráfico Bueno, llegaba más fluido acá como iba al aeropuerto, menos no, estresado no. llegaba. Acá del aeropuerto al sitio del aeropuerto estaba bien y pues aprovechábamos más el día, pero sí es Sí. cierto, es terrible, depende de dónde vayas. Para mí, sabes que es algo bien importante de tener el control del estrés y por lo Ujú. general el hecho de subirse a un avión, estar en un aeropuerto, la movilidad, gente, es mucha carga de estrés. Sí, Yo siempre he dicho que me canso más en volar de aquí a México, de aquí a Guadalajara, que manejar de aquí a, no sé, a San Luis, a Matamoros, sí, Reynosa, una cosa de esas, por tema de estrés. sí, Entonces sí, yo decía, no, mejor me voy a las 9, menos tráfico, más menos gente, sí. tranquilo. Sí llegaba temprano al aeropuerto, no te voy a decir que lo hacía por flojo, pero llegaba temprano al aeropuerto, pero mi cafecito obligado, me tomaba mi café, todo relajado y ya llegaba y me daba cuenta que estando más relajado, exploto más mi potencial Claro, que estar claro. estresado y estar Tiene todo cansado. el sentido del mundo. Entonces, pero pues Sí. bueno, eso es cada quien. Pe- Lu, parte de lo que tenemos en esta entrevista, Ujú. o digo, primero que nada agradecerte tu tiempo y tu disposición para estar aquí con nosotros. Eh, Nosotros nos hemos enfrentado, al igual que tú, también somos una empresa que yo soy joven relativamente, yo Sí, sí. empecé a mis 24 Ujú. años como independiente y yo creo que en el año 2004 fue cuando yo conocí por primera vez un sistema de velocidad variable, en este Ajá. caso fue un sistema múltiple Toshiba, Ujú. que lo puse en una casa en donde yo viví en ese entonces y para mí fue así como que un wow, Sí. es un equipo eficiencia 22 con un refrigerante ecológico que en el 2004 pensar en un refrigerante ecológico, Sí. cosa que aquí en México por temas de tiempo, por temas de patentes, porque también esa patente la tenía Carrier y en joint venture con Honeywell, Sí. en este caso, creo que lo empezaron a liberar las demás marcas Trane, Daikin y todos a partir del 2010, pero Carrier desde el año 2000 ya tenía un refrigerante que era El ecológico, 410A. el 410A, y más allá de ser un refrigerante ecológico, era un refrigerante que tenía la capacidad de, como era más denso, utilizar compresores más pequeños y por ende Más los eficiencia. más eficientes y menos consumo de energía. Ujú. Y a esto agrégale que teníamos compresor de velocidad variable. Sí. Entonces, para mí era así como que, Wow. wow, o sea, era una cosa en donde para mí era un mundo. Yo venía de un área donde mi papá se dedicó, de hecho es un ingeniero que admiro mucho, a mi hermano Roberto también los Ujú. admiro mucho, son personas que conocen mucho, son de las pocas personas que yo puedo atreverme a decir que conocen mucho de refrigeración, mucho de aire acondicionado y es bien difícil una persona que domine las dos cosas que son, Sí. pareciera que es lo mismo, pero son mundos totalmente diferentes. Sí. Y en ese entonces yo les decía, oye, ¿por qué la refrigeración no la hacen inverter? Y no, y me sacaban unas historias conspiratorias tremendas. Todavía no los he podido convencer a mi hermano, ya está empezando a hacer diseños de sistemas de refrigeración para cadenas locales de supermercados con Sí. sistemas inverter Súper. y ya va muy avanzado en eso. Entonces parte de mi insistencia creo que ha valido la pena. Pero Qué bien. regresándome, yo en ese entonces dije, yo como persona, ¿cómo puedo contribuir Ujú. a que todo el mundo voltee a ver esto? Sí. Que todo el mundo piense que hay una manera de tener confort con menos energía, que Sí. era lo que yo pensaba en ese entonces.
y pues a estudiar y a leer y era de las pocas personas también en la localidad que también me tocaba, oye, ¿cuánto cuesta lo que tú me estás diciendo? Y me dicen, oye, es que eso vale 2 veces más de lo que yo quiero pagar. No, no, mejor no. Y era una lucha, Sí, abrir camino. abrir camino para que la gente entendiera y como dices tú, igual también Sí. un loco vio la insistencia y entendió. Eh, Me tocó en un complejo de oficinas, en ese entonces retirar, por ejemplo, chillers que son expansión directa con compresores reciprocantes que había Sí. en ese entonces, Uy, sí. bombas de agua, y me decía, ¿y cuál va a ser mi otro beneficio? Le digo, que ya no necesitas caldera, Claro, no, porque y el estos mismos espacio. sistemas ya te generan el frío, el calor, el ruido, el espacio, No, las horas de mantenimiento también es confort, menos, o sea, que porque son menos fierros. prácticamente tienes todo. Sí, sí, sí. Y al final del día, ese proyecto consumía 1400 amperes de corriente y lo disminuimos a 350 amperes. Es que ahí está, o sea, mucho de lo que nosotros nos damos cuenta es que como estamos haciendo los proyectos más objetivos y estamos sacando datos y números, Así es. esos datos y números, luego también está la siguiente parte que es el análisis económico, ¿no? O sea, Así es. entonces si tú dices, vamos a poner el ejemplo de una casa, ¿no? Que hace unos momentos estábamos platicando de eso, que tú les comentas, oye, pues así como está tu casa, requieres 30 toneladas, vamos a decir, para Así es. acondicionarlo. Y si de repente, o sea, tú haces la sugerencia, pero si tú cambias tu vidrio o pones aislamiento, puede hacer que a lo mejor requieras un 30% menos. Así y dicen, es. sí, pero el vidrio me cuesta más. Bueno, los reto a que hagan el cálculo de decir, bueno, ¿qué pasa si me ahorro 20 toneladas en costo capital del costo de la tonelada, más la ductería, más el cableado, más Así los es. cabeas, o Así sea, es. toda la instalación? Ajá, versus el sobrecosto a lo mejor de la ventana o del aislamiento, etcétera. Y entonces probablemente se van a ir tablas. Pero después tienes un beneficio toda la vida, un De largo beneficio de plazo. confort, un beneficio de ahorro, un beneficio de impactar menos al planeta, un beneficio de menos ruido. O sea, Exacto. todos esos beneficios son cuantificables y en el momento en el que empiezas a poner los datos es que el hacer proyectos ecológicos tiene todo el sentido del mundo. O sea, Exacto. el que no lo está haciendo está tirando a la basura su dinero. O sea, Así es. entonces a mí me gusta mucho trabajar en proyectos con gente como Y ustedes. no es ignorancia, yo creo que más que nada es desconocimiento Desconocimiento a de los las números, herramientas que ya hay. de los Exacto. datos, o sea, pero Así a es. nosotros nos gusta mucho trabajar con empresas como ustedes porque realmente están comprometidos en el éxito global del proyecto. Así Entonces, es. un tema importante es que no sea cómo le hago la estrategia para venderle más toneladas o venderle más fierros, Así es. sino cómo hago o sea, una estrategia en que el Correcto. cliente vaya a quedar tan contento y que aparte aprenda en el proceso y que eso permita que me recomiende y que siga trabajando. De Entonces, eso vivimos nosotros. esa es la clave, o Así sea, es. y esa es la clave también del éxito de nosotros, o sea, Así es. los proyectos llegan por recomendaciones porque uno hace un buen trabajo y creo que es una ética profesional que Es se la tiene que... Es responsabilidad de responsabilidad hacer las cosas correctas. correctas, exactamente. Yo le digo a mis clientes, yo no vendo toneladas, yo vendo un proyecto. Ajá. Tu proyecto está en base a como tú lo quieras. Es una casa nueva, ok, es la casa de tus sueños, es la inversión en donde posiblemente ahí vas a vivir el resto de tu vida. Sí, ¿Cómo quieres vivir en ella? exactamente. ¿Quieres vivir prisionero de tu inversión o quieres disfrutar realmente Claro. tu inversión? A mí me tocó igual asesorarme contigo y de lo poco que he aprendido de los proyectos sustentables. No sé si recordarás que yo te decía, oye, fumular o no fumular, o fumular o el Hebel. Entonces ya no usa esto, esto y esto. Mi casa originalmente tenía 7 toneladas y es un proyecto que yo presumo mucho Sí, sí. porque realmente es un ejemplo a seguir. Originalmente eran 7 toneladas de aire acondicionado lo que tenía mi casa. En verano ni siquiera prendía el clima de la cocina porque no daba capacidad, era una cosa horrible. Sí. Y en invierno era un refrigerador. Entonces, siguiendo tus recomendaciones, aislamientos térmicos en paredes, aislamientos térmicos en la azotea. Y era un reto con el constructor porque me decía, ¿para qué le pones? Y acá no le da el sol. Y tú pónselo. Tiene que ser una hielera. Así es, Si tú dejas la tapa pónselo. abierta, se te derriten los hielos. Exacto. Y de hecho tocó un tema donde hubo un pequeño hueco donde no tenía el aislamiento térmico
porque iba a ir ahí parte de la lavandería en una remodelación que hicimos de la casa. Sí. Nos llegó un invierno como ahorita, un día muy frío, y el constructor se dio cuenta que por ese espacio de, no sé, 15 pulgadas, Sí. estaba llorando de Condensando, donde sí, estaba claro. condensando ese Claro. pedazo. Y era Diferencia lo de que le decía temperatura. yo, ¿te acuerdas cuando me decías que por qué allá no? Le dije, ahí está la prueba irrefutable Sí. de que mi casa está cediendo ante el frío por ahí. Sí, sí, Y sí. esa es la importancia Sí. de tener una casa muy bien No, aislada. y hay formas de medirlo, o sea, se pueden hacer pruebas de blower door, que son pruebas de hermeticidad, en Así donde es, tú puedes verificar dónde estás teniendo infiltraciones, extrafiltraciones, y correcto. todo eso reduce la carga. Entonces, los factores de seguridad que típicamente Todo el mundo usa. todo mundo usa en una casa con ciertas características no son iguales. O sea, Así y es. entonces le vas bajando a los factores de seguridad y como son factores, es multiplicativo. Y son medibles, Y son como lo medibles, dices la tú. reducción es drástica. Entonces, Así es. digo, nos ha tocado trabajar en proyectos bien interesantes de casas en donde, por ejemplo, los usuarios son deportistas de alto rendimiento y entonces les importa mucho la calidad del aire. Bueno, se puede trabajar en torno a la calidad del aire. Exacto. Y otros proyectos en donde, oye, pues a mí me interesa ser net zero, ¿no? Entonces, pues te enfocas en el tema de reducción de consumos. Entonces, como dices tú, o sea, cada cliente, cuéntame tu historia, dime tus necesidades y Exacto. te armo un proyecto, o sea, un traje a tu medida. Justo es parte de la cultura que yo tengo. Ujú, Por lo general, yo siempre le digo a mis clientes, yo quiero hablar contigo, ujú. porque de ahí voy a partir. Y, y la idea de platicar con él es, una, para yo darme una idea, qué tantos conocimientos tiene sobre el tema el cliente Sí, y poder saber qué le voy a recomendar. Y claro. poco a poco empezarles durante va transcurriendo la charla con el cliente, Ujú. irlos adentrando a los beneficios y me dicen, ¿tú también construyes? No, no construyo. Realmente me preocupa que tú estés enterado que Sí, si tu casa la hicieras eficiente, sí. posiblemente la cantidad de equipos que te voy a vender van a ser los mismos. Ujú. La cantidad, si lo quieres ver, que todo el mundo le llaman toneladas, en toneladas lo quieres ver como toneladas, pues va a ser muchísimo menos la Claro, cantidad en toneladas en lo que va a ser tu pero inversión. vas a tener otros aspectos y otros Exacto, beneficios. y ahí es cuando ya empiezo a hacer mi labor de ventas. Ujú. Pero te digo, parte del origen de esta plática, Lu, es la primera es tema construcción, Ujú. tema arquitectos. Por lo general, aquí hay arquitectos que mis respetos, Sí, hacen unos diseños de construcción impresionantes. Hay unas casas y que pueden competir fácilmente a nivel internacional. claro. Hay mucho potencial tanto a nivel arquitectónico aquí, eh, pero sí me gustaría tocar un poco el tema para que quienes nos puedan estar escuchando Sí, vean la importancia. Por ejemplo, algo con lo que me topo mucho y que, insisto, no es que no sepan, es porque posiblemente a lo mejor no lo miden así sí, o no piensan en el beneficio que pudiera tener un cliente, es los materiales de construcción, Lu. sí. Empezando con algo muy importante. Yo tengo clientes de cuando yo les hablo de materiales de construcción, yo les digo, mira, pudiera ser tu muro de concreto normal si no le quieres gastar mucho dinero y posiblemente aislar tu muro con un fomular o con un equivalente al fomular, puede ser la marca de tu elección. Y por lo general me dicen, no, es que le voy a meter Hebel. Y les digo, mira, Hebel es un excelente producto para verano, pero para invierno ya no tiene las mismas Es que características. depende del clima en donde estés ubicado. Así O es, sea, hablando localmente. hablando localmente, o sea, hay hay que entender dos temas, ¿no? O sea, l- hay mucha gente que dice, porque las casas de antes las hacían con muros gruesos y pesados y funcionaban perfecto, hay que hacer las casas así. Sí, pero depende de tu clima. Si estás en un clima que es desértico, semidesértico, eso quiere decir durante el día siempre hace calor y durante la noche siempre hace frío, necesitas materiales que tengan masa térmica. La masa térmica lo que permite es que si afuera hace calor, el material va absorbiendo el calor y lo va transmitiendo despacio, 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 para que en la noche Se radie regrese. ese calor hacia el interior del espacio.
pero en la noche que hace frío, se va cargando de frío, 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 y cuando amanece, o sea, entonces el espesor del material depende del diferencial de frío y calor, Exacto. o de las horas, o sea, Ya. el tiempo que absorbe, ¿no? Ujú. En climas como el de Monterrey, en donde todo el verano hace calor día y noche y todo el invierno hace frío día y noche, necesitas otro concepto que es la inercia térmica. La inercia térmica, digamos que es el efecto hielera, ¿no? Exacto. O sea, tú tienes una hielera, la hielera tiene aislamiento en todas sus caras. Ujú. Hasta la tapa está aislada, el piso está aislado. Así es. Entonces, si tú tienes cerrada la hielera, pues a lo mejor echas ahí las cocas y las cervezas, ¿verdad? Y te van a durar frías varios días, ¿no? Porque está completamente aislado. Correcto. Si tú dejas la tapa abierta, en un par de horas se te calientan. Así es. Entonces, funciona de la misma manera. En este tipo de clima tenemos que aislar. Entonces, muchas veces pensamos de que, bueno, pero la arquitectura vernácula, que es muy eficiente, pues son muros gruesos, pues voy a hacer una casa de concreto armado en Monterrey. No necesariamente el concreto armado es el material que necesitas para este tipo de clima. Si estuvieras en San Luis, en Mina, Nuevo León, en una zona que realmente tenga un clima desértico, entonces sí, en Aguascalientes, o sea, sí, pero no aquí. Entonces, el entender eso hay que cambiarlo. Entonces, sí, el Hebel es un material más aislante que un bloque tradicional. Es correcto. Pero es un material que es aislante porque tiene masa térmica, Así no es. porque tenga inercia térmica. O sea, Correcto. entonces necesitas combinarlo con algo que te pueda dar, aparte de la masa térmica, inercia térmica, y que de esa manera te funcione. Entonces, Hacer la combinación. hacer la combinación. Entonces, y eso pasa con muchos otros materiales. Hay Entonces, otro con el que me topo mucho, que también a veces batallo un poquito en cambiarle la mentalidad a mis clientes. Me dicen, es que voy a poner un block diferente. ¿Y cuál es? No, es un barro block, pero relleno con hielo seco. Y digo, ok, sí está bien, contra un block está muy Está bien. muy bien. Sí te va a ayudar mucho. Porque el hielo seco sí tiene inercia térmica y el barro block tiene masa térmica. Exacto. El problema es que ahí tienes puentes térmicos. Así o sea, es. depende del tipo de clima otra vez. O sea, no todos los materiales son para todas las zonas. Así Y es. definitivamente, pues siempre va a ser mejor una cosa que la otra. Pero todo eso se puede cuantificar para saber cómo te impacta en confort y en costo. Exacto. Entonces, esa es la clave. O sea, métele números, haz la arquitectura y los proyectos objetivos, y que de esa manera tengas información para informar positivamente tus decisiones y tomar las decisiones correctas. Ahora, Lu, hay otras construcciones en las que me ha tocado mucho, aquí especialmente en Monterrey, donde se está utilizando mucho el concreto aparente. Y para mí es algo muy difícil de, no de medir, pero de ver qué se puede hacer ahí para poder que ese tipo de construcción, hacerla térmica. ¿Hay algún material, existe algo para que se combine? Porque me dicen, yo no puedo hacer un vaciado y a la mitad del vaciado ponerle un fomular o un algo así. No así, pero cuando son muros tilt top, o sea, depende de la construcción. Hay algunos que son muros vaciados, pero que se ponen, haz de cuenta, como un desencofrante, que yo lo que le digo es como la mantequilla de los pasteles. O sea, le pones para que no se pegue, y sobre el firme cuelas el muro y luego lo levantas con grúa. Se dejan unos puntos para tomarlo, que sí son puentes térmicos, pero son puentes térmicos pequeños. Sí se puede hacer con aislamiento. Pero muros residenciales, sí, donde hacen sus castillos de varilla y cosas así, es muy complicado. Es muy complicado. O sea, sí se pudiera llegar a hacer, pero es un trabajo súper artesanal y pues obviamente costoso. Entonces, muy costoso. No es algo común. Yo más bien me iría por la idea de como arquitectos pensar de que, bueno, ¿cuáles son las zonas que típicamente van a requerir más confort? Pues las recámaras, la sala, o sea, los espacios que la gente va a habitar. Y ya los pasillos y otras áreas, a lo mejor que no necesitan todo el tiempo estar a una temperatura de confort precisa, porque la gente son espacios transitorios, pueden tener muros. Entonces, jugar con la arquitectura para que sí utilices el elemento arquitectónico y que no prives y la arquitectura, o sea, que también permitas que sea creativa y que el diseño estética y todo, pero jugar, o sea, entender los conceptos para jugar con los materiales de manera tal que el proyecto funcione para incrementar la calidad de vida y la sostenibilidad. Correcto. Ahora, eso es en cuanto a los materiales de construcción. El otro tema que también me enfrento mucho, las ventanas. Sí. Siempre me dicen, no, van a ser ventanas dobles. Ok, le digo, ¿pero cómo?
porque hay ventanas dobles de muchas. Y no es que son dobles y por lo general me mencionan una marca y porque la relacionan esa marca que fue como que la pionera aquí en el norte del estado en ser una marca que fue la que empezó con las ventanas dobles. Y les digo, sí, está bien, pero a ver, vamos a hablar del tema donde sí le da el sol. Donde sí le da el sol es de cuántos milímetros es tu vidrio, cuánta separación tienes entre vidrio y vidrio, qué tipo de la insulación que tiene entre vidrio y vidrio, el marco, todo lo demás. ¿Va a llevar filtro solar? ¿No lleva filtro solar? No, es que me estás preguntando muchas cosas. Y le digo, para mí eso es muy importante, porque en base a eso yo necesito hacer mi diseño de aire acondicionado. Claro. Mientras yo no tenga esa información, para mí es muy complicado poder determinar un consumo de energía para yo decirte, bueno, no me puedo atrever a aventurarme a dar una cantidad de toneladas nominales para un espacio. Normalmente, y es algo que es otra pregunta que te voy a hacer, pues mucha gente dice, pues son 2 por 2, son 4, son tantos y son 5 toneladas. Y yo les digo, yo no calculo así. Si tú vas a invertir en una casa y si tú me estás diciendo que le vas a poner ventanas dobles, mínimo ya sé que tienes el criterio de que estás pensando en sustentabilidad o en un tema de confort, pues te tengo que regalar ese beneficio a través de unas ingenierías. Claro. Entonces, para mí siempre es algo que yo le digo a los clientes o a los arquitectos, si tú piensas correctamente en los materiales de construcción, el premio para el cliente siempre va a ser que él va a tener una necesidad o una carga de aire acondicionado correcta. Sí. Yo no calculo en base si tomo en consideración el espacio, la altura, lo ancho y todo, pero lo primordial es cómo vives y qué tienes, cómo está construido tu entorno y en base a eso yo ya hago mi cálculo para poder darte ese beneficio. Sí. Entonces, el tema de las ventanas, Lu, es un tema así, posiblemente yo sé que es un tema muy largo, pero ¿cuál es el impacto? ¿Qué tipos de ventanas hay? ¿Y cuál puede ser el beneficio entre una ventana doble con cristal muy delgado a una ventana muy eficiente? Sí. Es un tema súper amplio porque realmente los factores que te dan los resultados, o sea, los factores térmicos o de la operación de un vidrio versus otro son 16. Entonces, como tienes 16 variables, o sea, principalmente te fijas en 3, pero son 16 que conforman esas 3. Entonces, a final de cuentas, tendrías que analizar con mucho detalle para poder comparar. Y algo que la gente no sabe es que dices, pues ventana es vidrio, ¿no? Pues no, o sea, todos los meses se actualiza la base de datos de vidrios internacionales porque están saliendo nuevas tecnologías y el vidrio no es el mismo. Entonces, o sea, pudiera visualmente parecer ser lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. Tiene que ver con las proporciones de las arenas con las que se fabrica, tiene que ver con que si tiene algún tipo de metal incrustado. El vidrio, partimos de la base de que el vidrio no es un elemento sólido. O sea, en la primera te enseñan que hay líquido, sólido, gaseoso. No, existe otro que se conoce como plasma. Y el vidrio, a pesar de que tú lo tocas y sientes que es sólido, realmente es un plasma. Y también cede. Porque a nivel molecular está continuamente en movimiento. O sea, es súper interesante, la verdad. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, o sea, es que al vidrio le pueden aventar con pistolas de nanopartículas pequeños pedacitos de metal que se incrustan en el vidrio y eso hace que el vidrio sea un poco menos transparente, pero también lo hace que sea más reflectivo y cuando es más reflectivo también permite que el calor se refleje, no absorbe tanto y por ende puede ser más térmico. Entonces, voy a hacer un hincapié. ¿Te refieres al calor en sí, rayos solares o al calor en general como tal? Como temperatura, por llamarlo de una manera simple. Buena pregunta. Tú estás hablando del calor resultante, que el calor resultante es qué transferencia de calor se hace del exterior al interior. Ahorita que hablábamos de una manera, a ver si me vas a entender de una manera para... Digo, a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando que no sabe cosas tan técnicas y tratar de que lo entiendan de una manera más simple. Hay 3 tipos de calores. Está la conducción, la convección y la radiación. Entonces,
cuando tú, por ejemplo, vas manejando en tu carro y te da el rayo del sol así directo en el brazo, ¿no? Lo sientes así el calor, hasta lo ves. Eso es radiación. Y ese calor es bien difícil de eliminar. ¿Por qué? Porque tú puedes tener tu aire acondicionado en lo más bajito que te dé el carro, y aunque el ambiente sí esté a esa temperatura, tú vas a seguir sintiendo calor porque estás recibiendo radiación. Entonces, el más fuerte que hay que eliminar es la radiación. Correcto. Entonces, el vidrio, al ser translúcido, pues permite que entre la radiación. Correcto. Entonces, es el peor tipo de calor. Entonces, de entrada, nunca vas a comparar un vidrio contra un muro, porque aunque el muro no tenga aislamiento, siempre va a ser menos el calor que se transfiere a través de un muro que a través de un elemento translúcido. Así es. Entonces, la radiación es como el más importante. ¿Cómo lo puedes bloquear? Diseñar de acuerdo a las orientaciones, diseñar con los tamaños adecuados, o sea, el decir, pues es que al sur está mi montaña y quiero tener un ventanal gigantesco hacia el sur, no necesariamente es la mejor estrategia, porque pues quizás vas a recibir mucho la radiación del sol, que viene principalmente del sur, poniente, y luego del norte no tienes tanto problema. Okay. ¿Cómo lo puedes bloquear? Si requieres tener esa apertura de ventanas hacia estas fachadas, con aleros, con protectores solares, hay muchas formas. Y el material. Si el material de vidrio tiene lo que se conoce como el SHGC, el Solar Heat Gain Coefficient, que es, o sea, qué tan sombreado esté ese vidrio, va a entrar menos radiación. Está también la convección, que la convección es, haz de cuenta, la capa superficial, el aire que está a una temperatura y que a final de cuentas, o sea, ese movimiento de aire le está transmitiendo frío, calor en este caso, pero a final de cuentas es temperatura, porque así es. La idea es que el frío no existe, es la ausencia del calor, entonces realmente nada más es transferencia. Así es. Y luego está la conducción, que es ya que tanto traspasa, ¿no? Y la conducción tiene que ver principalmente con el aislamiento. Entonces, el doble vidrio lo que hace esa capa de aire, porque dicen, es que es aire, el aire es aislante. Pues sí es aislante, pero el aislamiento para que funcione realmente necesita tener densidad. Y aunque el aire al vacío tiene cierta densidad, pues nunca va a ser lo mismo que un elemento físico denso, ¿no? O sea, así como es. un fórmula o así lo que sea. Entonces, esta separación de aire te permite incrementar la eficiencia, o disminuir realmente, pero incrementar la eficiencia del valor U, que es el aislamiento del vidrio, ¿no? Del cristal. Pero si tú tienes un vidrio claro, o sea, como doble, y estás en un clima como el de Monterrey, y lo tienes orientado a una fachada en donde va a recibir radiación, por más que tengas aislamiento, la radiación le va a ganar a la conducción y como quiera va a entrar muchísimo calor. Exacto. Entonces, de nada te sirve invertir en un vidrio, bueno, sí te sirve, pero no es costo efectivo. Invertir en un vidrio doble, claro. Si inviertes en un vidrio doble que tiene un low-E, que low-E, mucha gente piensa que es una película, pero no es una película, es esta nanotecnología que se inserta en metales que reflejan y entonces sombreas más el vidrio y lo haces reflectivo, entonces va a entrar menos radiación y ahí sí te va a servir. Yo apliqué eso para mi casa y sí me di cuenta que de entrada creo que un cristal Lowy, y a lo mejor ya me voy a mover, pero te digo que el tema es larguísimo, pero por ejemplo yo tengo un cristal Lowy del lado de donde yo sé que sí le da el sol a mi casa, es cristal templado por norma al ser Lowy, y térmicamente tú tocas por fuera o por dentro el vidrio y dices, ay, está tibiecito, por llamarlo así, 29, 30 grados. Pones la mano por fuera y es una cosa impresionante lo que sostiene o evita que ese calor pase hacia el interior. Es impresionante. Pero ¿sabes qué? Me ha tocado ver también un efecto muy importante, que me ha tocado medirlo. Ese mismo ventanal o esa misma ventana Lowy en invierno. Sí. Al momento en que yo le pongo la pistola láser me doy cuenta que a pesar de que las ventanas que son dobles, que no son Lowy, es un cristal creo que 12 milímetros. En tiempo de frío es más térmico un cristal templado con Lowy que un cristal o un vidrio, por llamar vidrio. Es que te digo que estos 16 factores alteran todo. Entonces, el vidrio Lowy, como quiera, es más aislante. O sea, digamos que el 80-20 del aislamiento que le da esa ventana es el espacio de aire, pero como quiera el 20% es también los metales. O sea,
hay algo que se conoce como el calor específico de los materiales, que es, o sea, tú pones una pieza metálica y pones una piedra, y se va a calentar más rápido el metal que la piedra porque el metal tiene un calor específico más alto. Más alto. Entonces absorbe más rápido el calor. Entonces a la hora que tú tienes el metal, también como absorbe, lo irradia menos. O sea, una parte se absorbe. Exacto. Entonces todo eso, digo, son muchos conceptos, pero a final de cuentas lo importante realmente para el público que nos escucha es que muchas veces alguien te va a ofrecer un vidrio y te va a vender lo que tiene en stock, te va a vender lo que conoce, porque te va a vender de que pues es doble y ya te conviene, pero a lo mejor ese doble te va a dar un beneficio, pero no todo el beneficio, o sea, que con un poquito más inversión pudieras tener un beneficio mucho mayor. Correcto. Entonces, a la hora de que lo calculas, como dices tú, o sea, calculas las cargas térmicas y le pones todo el detalle y entiendes, realmente tienes los datos numéricos para informar una decisión. Así es. Eso es lo importante. Y aquí creo yo que como enseñanza o parte del motivo de lo que yo quiero explicar aquí es que así como nosotros nos esforzamos, tanto tú como yo, en buscar la manera de tener rendimientos o ahorros o un beneficio para un cliente, claro. Creo yo que también es muy importante que a la hora de que vayan con quien les va a vender los cristales, le hagan estas preguntas. A ver, ¿qué beneficio tengo con este cristal, con este y con este? Porque al final de cuentas, una persona que se dedica a ese medio y desconoce de lo que se está hablando, pues realmente no es un proveedor con quien yo quisiera trabajar. Sí. O yo no quisiera una ventana de un proveedor de ese tipo. Y asegurarse que quien les diseñe el aire acondicionado, que si tú estás invirtiendo en seleccionar el vidrio adecuado o en aislar adecuadamente, que el que te provea el aire acondicionado considera los otros aspectos que tú estás haciendo, porque el proyecto funciona de forma holística, o sea, es un todo, no lo puedes ver por partes. Así es. Entonces, eso es súper importante. Nos ha tocado lo que yo le llamo ingeniería creativa o aquí en los bajos barrios de la oficina cuchareo, cuchareo ingenieril, que es cuando de repente revisamos un estudio de cargas térmicas y tú dices, a ver, está demasiado obvio que los metros cuadrados están divididos por un número cerrado y eso les da un número cerrado de toneladas. Y te dicen que sí hicieron un estudio de cargas térmicas. Entonces les pides el estudio de cargas térmicas y pues como ya se fijaron una cantidad, te lo dan, pero ese estudio de cargas térmicas lo hacen para que les dé la estimación, o sea, como se los pediste a posteriori, o sea, y se supone que ellos te dieron un dato informado, te lo dan tratando de llegarle al dato, ¿no? O sea, haciendo cuchareo, tratando para de atinarle, jugar con el número. Jugar con el número para que te dé lo que necesitas ver en lugar de hacer el análisis para sacar el resultado, porque te dieron un resultado de instancia así. Sí. Entonces, bien tipo como el Chavo del 8, ¿cómo dijiste que era y qué tenía yo? Y juegan y quieren llegar a ese número. Quieren llegar a ese número, hacen el cuchareo, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos ha tocado ver es que de repente meten cosas así como para ya no batallar, pues déjame y le subo muchísimo a la cantidad de iluminación que pueden tener en este espacio para que me eleve la carga y que llegue a las toneladas que yo les estoy diciendo porque yo quiero llegar a eso. Y digo, no sé si te acuerdas de este proyecto porque tú también estabas involucrado y de repente cuando les decimos, a ver, pero ¿por qué tienes esta cantidad de iluminación? O sea, que es muchísimo. Ah, pues es que aquí el cliente en algún momento se le puede ocurrir poner luces estroboscópicas, de que, pues espérame, o sea, ni que tuviera ahí un antro, ¿no? Sí, no, O de repente, por ejemplo, nos tocó otro proyecto que decían de que, bueno, se está generando mucho calor por parte del techo, bueno, pero ¿por qué? Entonces te decía, no, pues es que tienes dos niveles en la casa, ¿no? Casa y luego otro nivel que es el de plafón, pero lo copiaron. Entonces haz de cuenta le estaban poniendo doble luz, doble personas, doble todo, como si hubiera toda otra casa en el plafón, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas hay que revisarlas y hay que estar certeros de que efectivamente hacemos lo correcto. Sí, totalmente de acuerdo, Lu. Y otra, digo, que va relacionado a lo mismo, es el tema de los marcos de las ventanas. Muy, muy importante. ¿Qué tanto diferencia tenemos en rendimiento una ventana de aluminio contra una ventana de PVC? Digo, si ya vamos a pensar en una ventana eficiente, ¿cuál sería el decir, bueno, voy a tomar en consideración que tampoco no es nada barato un marco de ventana de PVC? ¿Cuál sería el por qué sí lo debo de comprar?
Son dos cosas principales, o sea, uno tiene que ver con el calor específico que comentábamos, o sea, el PVC se calienta, se enfría más lento que el metal, entonces, Así es. y el metal a final de cuentas sigue siendo un choque térmico hacia el espacio interior, diferente si después, o sea, tienes estructura metálica que está rellena de aislamiento, etcétera, pero ese es un tema, pero el otro tema súper importante que a veces se desconoce es que cuando se hacen los estudios de cargas térmicas de aire acondicionado, tú dices, va a haber un porcentaje de infiltración. Que esa infiltración pues tiene que ver con que la gente abre y cierra las puertas y va a haber intercambios de temperatura entre el interior y el exterior. Tiene que ver con que los edificios tienen grietas, fisuras, pues espacios, o sea que las ventanas no necesariamente están todas selladas, inclusive los contactos eléctricos, por ahí se pierde bastante carga también. Correcto. A la hora que se hacen las pruebas de hermeticidad te das cuenta. Pero una ventana de aluminio se atornilla, entonces hay muchos huecos por donde hay transferencia de frío-calor, o sea, de aire. Entonces, si tú tienes calefacción, se te está escapando, estás calefaccionando la ciudad, ¿no? Y si tú tienes aire acondicionado, el calor te está entrando y te está bajando. El calor está jalando tu aire acondicionado y la calefacción te está entrando el frío, ¿no? Es así. Entonces, cuando tienes una ventana de PVC, es termofusionada. Si te venden una ventana de PVC que es atornillada, que también las hay, error. No necesariamente estás recibiendo el doble beneficio que esta estrategia tiene, porque también las hay que tener cuidado. Pero si es termofusionada, pues ella mucho mejor. Entonces vas a tener menos infiltración, menos extrafiltración, y eso va a generar un ahorro de energía, va a reducir tu carga térmica, y definitivamente es recomendable. Pero también hay que evaluar costo-beneficio, no en todos los casos se puede. ¿Dónde te ayuda más? En climas fríos, principalmente. Entonces, te vas a Europa y los países nórdicos, todos los proyectos son de PVC, no porque tengan mucho PVC o porque tengan mucho dinero, porque están en un clima frío y hace todo el sentido del mundo. Correcto. Aquí te ayuda más principalmente en el frío. Esa es la realidad, pero si se puede, vale la pena hacerlo. ¿Y tú crees que valga la pena invertir en una ventana PVC versus, o si es un proyecto no LEED, crees tú que valga la pena contra un buen marco de aluminio? Yo creo que en un proyecto residencial sí, o sea, sobre todo un proyecto residencial que tú vas a vivir. Ok. Sí, yo lo vivo y la verdad es que el nivel de ruido, hablar acústico. Acústico es también tremendo, o sea, el beneficio. Y no el polvo. Pasa el ruido. El polvo, por ejemplo, en climas donde tienes costeros, que puede haber mucho viento y que se levanta mucho arena. Y polvo. Con los marcos de PVC no se te mete el polvo. Se elimina el problema. Sí. Lu, y otra pregunta, digo, esta no la tengo en el temario, pero saliendo aquí en la plática. Por lo general, cuando yo hago un cálculo para una casa, siempre yo le digo a mis clientes, ok, vamos a poner en este caso fan and coils, todo está fan and coil, no es un proyecto sustentable, por ende no hay entradas de aire nuevo. Siempre le recomiendo al constructor, si no tienes una fuente de entrada de aire nuevo, tu casa tiene que respirar. Yo te recomiendo que en la lavandería o en el lugar donde menos te interese, que tú hagas un hueco, pongas una rejilla con un portafiltro, que debe ser un filtro desechable. Sí. Por ahí es el lugar en donde tu casa tiene que respirar. Sí. ¿Por qué? Le digo, si tú prendes el extractor de la campana en la cocina, inclusive si tú prendes la secadora de ropa, tienes ahorita en invierno todas las puertas, todas las ventanas cerradas, ¿por dónde va a respirar tu casa? Sí. Ese aire, ¿por dónde lo va a chupar? Sí. Y le digo, por la mayoría de las veces siempre es por las alcantarillas y es un aire sucio. Sí. ¿Tú qué opinas con ese tema? ¿Crees que esté correcta la idea? Claro, o sea, mira, este concepto se evaluó en los 80s porque hubo un problema muy fuerte de brotes de algo que se conoce hoy en día como el síndrome del edificio enfermo, ¿no? Entonces, o sea, se creó el aire acondicionado. Estoy hablando de aire acondicionado hace tiempo, han mejorado mucho las tecnologías y ahora la mayoría de los sistemas te permiten inyectar aire de renovación, pero antes lo que buscabas era que fuera más eficiente energéticamente porque el aire de renovación te afecta un poquito a tu eficiencia energética, pero tienes que hacer un balance entre eficiencia energética y calidad del aire. Costo de operación, como le llamamos, porque al final de cuentas es un gasto y entre más eficiente sea, obviamente tu gasto, tu costo de operación sube o baja. Definitivo. Y el tema es que cuando tú tienes un sistema que solamente toma aire del retorno y continuamente lo está recirculando, pues a lo mejor
estornudo yo y pues un estornudo dentro de todo el espacio, pues realmente no es mucho, ¿verdad? Bueno, si tengo COVID es otra cosa, ¿verdad? Pero digamos que un estornudo Es que ahorita típico. yo creo que sí nos No, damos ahorita sí cuenta nos damos cuenta, es muy qué importante. sucede. Y digo, me voy a desviar Sí, tantito, sí, ahorita me voy a regresar a lo que estamos. sí, sí. Yo, en el caso de mi casa, que ya no lo terminé de decir, Ujú. de 7 toneladas, que era un sufrimiento, Sí. llegué, que ahorita ya no la tengo, ahorita ya tengo una máquina, la que te presumí ahorita, que Sí, es sí. muchísimo más eficiente, pero originalmente llegué a una máquina que es una Carrier, una doble etapa, es una 50 LC, Ajá. Muy buen y equipo. es máquina 19 SIR, y Ujú. con los dampers Sí. se hace un poco más eficiente. ¿Qué fue lo que hice? Poner damper para poner 2% para que por ahí respirara mi casa, Sí. con filtros desechables, lámparas de luz ultravioleta. Antes de la pandemia yo me di cuenta que el nivel de enfermedades en mi casa disminuyó de una manera drástica. Sí. Cuando alguien se enfermaba ya no contagiaba. Sí. Ahí fue cuando yo comprendí la importancia No, de los es cambios otro de cambio. aire, del aire nuevo, de la purificación del Claro. aire. Es concentración de partículas. Digo, ahorita Así lo es. entendemos porque te lo han explicado con muchos dibujitos por temas de COVID, pero esto es algo que sucedía que sucede con cualquier enfermedad. Así es. Entonces, si a lo mejor estornudo yo no hay bronca, pero si no cambio ese aire y estornudo durante 5, 8, 10 años, continuamente, mi estornudo más el de todos los demás, imagínate ese aire, o sea, es aire viejo, o sea, hay estudios sucio, hay estudios donde se puede ver la edad del aire y dependiendo del diseño de las formas y de los cambios de aire que pueda haber, la apertura de las ventanas, hay La presión esquinas, positiva y todo sí, eso. hay esquinas de los espacios donde el aire se estanca por años. Wow. Entonces, esas bacterias pues están ahí, entonces obviamente incrementa con el tiempo el daño en la calidad del aire. Y la única manera de hacer el cambio es de hacerle una diálisis, o sea, de limpiar el espacio. Y la manera en que lo puedes hacer para que también sea eficiente energéticamente es que inyectes poquito aire nuevo de manera constante. Entonces, si tú constantemente estás inyectando aire nuevo, como se presuriza el espacio, el aire viejo sale por las puertas, sale por las ventanas. Y hay otra ventaja de hacer esto. Entran menos telarañas, entra menos polvo, insectos. no entran insectos. ¿Por qué? Porque el aire está Estás empujando generando de manera ende continua. positivo. Y yo lo hago más que nada por el tema de que la casa respire. Respire. Tiene que tener un lugar por donde tu extractor de baño va a respirar. Sí. Todo, la casa Si no la vive, le aíslas. digo, la casa vive. Si tú Sí. la encierras, todo se va a morir adentro. Sí. Inclusive hasta las mismas plantas que tú tienes adentro. Cambia, porque también ellas necesitan o sea, Aire tomar nuevo el oxígeno para de aire poder. nuevo, no Así oxígeno es. viciado. Así es. Sí, es como, ponte a pensar, o sea, que estás en Las Vegas y que no te da sueño y así, pues porque te están inyectando oxígeno Puro a todo lo que oxígeno. da, pues pura vida, ¿no? O sea, pues eso hay que hacer a las casas también. Definitivamente. Y es algo con lo que también batallo mucho para convencer a los clientes. En algunos sí lo hace el diseñador, muchas veces no lo hace, no queda de la recomendación que uno hace, Sí. pero por lo general siempre cuando ya se construyó la casa, ya se terminó la casa, empiezan los problemas y es cuando le dices, ¿recuerdas que te dije que necesitabas esto? Sí. Ok. A veces no se acuerdan. No, muchas veces Pero no se no. acuerdan, pero cuando se acuerdan es, por ejemplo, oye, ¿por qué está tan sucio el filtro del aire acondicionado si lo lavaste hace 2 meses? Pues porque no tú tienes. no tienes una fuente de donde evitar la concentración de entrada de partículas al interior de donde tú vives. Todo parte del clima y de la localidad. O sea, si tú estás en un clima muy templado, vamos a decir Puebla, pues claro, vas a estar acostumbrado a todos los días abrir puertas, ventanas y la casa va a ser una casa que quieres que haya esa transparencia y no necesitas algo así. Así es. Pero en el caso de Monterrey, que es un clima que requiere inercia térmica porque Correcto. todo el verano hace calor día y noche. No, y también los niveles de contaminación tampoco no son tan buenos como, Ay, aunque tengas un bonito día, sí. ves los niveles de contaminación que tenemos Está y tremendo. no te dan ganas ni de abrir la ventana. Está tremendo. Entonces requieres un filtro y requieres inyectar aire nuevo. De Es acuerdo. estar haciendo renovaciones. Lu, y una pregunta muy importante. Sí. ¿Tú que te dedicas a hacer gestoría y a hacer los proyectos de sustentabilidad? Sí. Normalmente, en el caso mío de aire acondicionado, ¿cuáles son los problemas más recurrentes con los que te enfrentas a la hora de que tú dices, yo soy Lourdes Salinas,
esta es una casa, vamos a llamarlo así, o un edificio. Estos son los requerimientos para la sustentabilidad y necesito que me entregues toda esta información. Sí. ¿Con qué es con lo que se topa Lourdes Salinas por lo general? Digo, lo hemos platicado, pero muchas veces es que alguien total de hacer la venta y simplificar el proceso de la venta, promete cosas sin calcularlas. Así es. Y entonces después, cuando le pides los cálculos para soportar esos datos o esa venta, pues intentan llegar al dato en lugar de hacer lo correcto, de irte por el camino correcto. O sea, yo lo que pienso, y es algo, una perspectiva muy particular y muy personal. No, claro, y para eso tienes el espacio para hacerlo, y de eso se trata este foro que estamos haciendo. Es que yo creo que la manera en la que operamos las ingenierías y la venta de productos en México es como yo le llamo una mafia, porque en mi experiencia trabajando en el extranjero no era concebible que el diseñador fuera el mismo que el instalador. O sea, en Estados Unidos era obligatoriamente, y en Australia también, que fueran entidades independientes. ¿Por qué? Porque de esa manera rompes la posibilidad de tener una doble agenda, ¿no? O sea, lo que hemos platicado. Y en México es muy típico que muchos diseñadores te dicen, no hombre, cómprame a mí los equipos y yo te regalo la ingeniería, no te la cobro, y así. O sea, es lo común. De hecho, si tú la quieres cobrar... Yo soy cobrar, parte de eso. No, pero es que si... pero es que si yo tú, lo hago como valor agregado sé, de mi empresa. Pero es que si tú la quisieras cobrar, nadie te la paga, porque el problema de la mafia es que todos los demás la regalan. Sí. Entonces, el problema de eso es que tú eres una persona muy ética que dice, yo te hago una ingeniería correcta, como debe de ser. Sí. Pero habrá otros que dicen, pues contrato un practicante o alguien así, nada más que haga unos papeles pues para llenar el dato. Correcto. Y como quiera ahí en la obra ahí tomamos decisiones, ¿no? Entonces... El típico de en campo lo resolvemos. En campo lo resolvemos. Sí. Entonces te quedas sin planos, no hay cálculos, o sea... Y la propuesta que te dan no necesariamente es la mejor para el proyecto, sino en muchos casos es lo que tenían en el stock y quería sacar en el almacén, o lo que en su momento alguien que a lo mejor no tiene la experiencia, o sí la tiene, ¿verdad? No lo sé, pues hizo como recomendación. Entonces, o sea, esa es la mayor problemática. Lo que nosotros vemos es que mucho de lo que significa la sostenibilidad, desde Correcto. Mi punto de vista, es hacer procesos y ordenar el proceso. Y ponerle una certificación o ponerle un objetivo de sustentabilidad ayuda a que todos los procesos se alineen porque hay un objetivo común. Exacto. Entonces, fuera de que te den una medallita o te den un premio, un reconocimiento, es importante y a algunos les puede parecer la parte importante porque también sigue siendo mercadotecnia, dependiendo a qué te dediques y lo que quieras. Pero lo importante es que puedas alinear procedimientos y que sigas las cosas con la metodología como debe de ser. Correcto. Entonces eso elimina que existe esta mafia porque aunque seas el mismo diseñador y constructor, pues de alguna manera va a haber un tercero que representa al cliente con unos ojos técnicos que quiere el compromiso real y la solución total del proyecto de forma holística que va a verificar que efectivamente las cosas se hagan como debe de ser. Entonces, simplemente eso ya forma parte de la sostenibilidad. Correcto. Que te permite ahorrar costos, impactar menos al planeta, ¿no? Así es. Entonces, prácticamente es el desconocimiento en el aire acondicionado. Vuelvo a lo mismo, no me voy a hablar de las demás especialidades, pero en el aire acondicionado es el desconocimiento. Por lo general, la mayoría de los instaladores que tenemos en la localidad o a nivel nacional es una persona que yo siempre digo, tú aprendiste como Suzuki, método Suzuki, que tu papá era técnico y tú eres técnico. Sí. Pero nunca te dio por la curiosidad de que si tu papá fue técnico y no estudió una carrera, que digo, no voy a... Hay técnicos que sin carrera que son gente... Sí. Que se merece mucho respeto. Porque han estudiado, la carrera no hace la diferencia. Exactamente, sí. Al menos tienen y se preocupan por estudiar es un tema acerca de ética profesional. Y yo lo que veo es, por lo general, tú les dices, y me consta, mira, para poder participar en este proyecto, ¿tú eres aire acondicionado? Sí, mira, aquí está, esta es la especificación, esta es la norma SRAE, esta es la norma SMAGNA, esta es la norma esto. Para que la estudies y a la hora de que tú vengas a presentar,
pues sepas que no vas fácil. No, y sabes que nos hemos dado cuenta también que para poder como cumplir, muchas veces tú estás en una junta y están todos los especialistas y está el cliente y preguntas, ¿todos hablan inglés? Sí, sí, todos hablamos inglés. Y luego les dices más acá en cortito, oye, ¿es neta que hablas inglés? No, la verdad no. Ok, pues las normas solamente están en inglés. Entonces, ¿cómo? Te las puedo No, mandar pero en es que yo español. siempre diseño en torno a la norma. ¿Cómo vas a diseñar en torno a la norma si no la puedes leer? O sea, Exacto. entonces no es que esté mal que no hables inglés, pero yo te voy a ayudar y te voy a decir exactamente qué de la norma tienes que cumplir y en qué nos tenemos que fijar y qué te voy a revisar para que y te lo voy a dar en español, para que de esa manera, o sea, puedas realmente tú pues hacer el trabajo correcto como debe de ser. Y probablemente a la hora que lo revisamos, sí, siempre lo hiciste así porque son buenas prácticas y porque se mantiene, pero también luego las normas van incrementando su rigidez. Y si de repente dices, pues así me enseñaron a mí, pero ya pasaron muchos años de que te enseñaron y no te actualizaste, pues a lo mejor necesitas una manera de Sí, refrescar. correcto. Digo, a diferencia de muchas empresas, yo sé que también algunas otras tantas lo hacen. Sí. Nosotros tenemos en nuestras oficinas un maestro ¿Sí? que nos da clases lunes, miércoles y viernes. Sí. Invariablemente hay materias que a mí no me gustan, por ejemplo, de fluidos para calcular bombas y cosas así. Sí. De hecho, aquí tenemos al camarógrafo que también nos mira feo, que tampoco le gusta, pero también a él le damos clases. Muy bien, muy bien. Y le digo, yo sé que no, porque él me dice, oye, es que a mí, pues por eso estudié yo mi licenciatura. Sí. Le digo, no tiene nada que ver. El que tú aprendas, aunque no sepas, Sí. a lo mejor yo no quiero que seas ingeniero, pero sí quiero que aprendas. Y el aprender ahorita aquí no te cuesta. Sí, en ningún otro lugar a donde tú vayas vas a tener alguien que se va a preocupar porque tú aprendas. Muy bien. Porque yo no soy eterno, ni tampoco tu trabajo. Por mí yo quisiera que mi gente de confianza se quedara para siempre. Claro. Pero pues todos tenemos metas y decisiones, así como a lo mejor tu jefe algún día te dijo, oye Lourdes, ¿por qué no abres tu propio negocio? Mínimo que la gente se lleve esas herramientas. Claro. Parte de este tipo de videos son educativos, que la gente vea, que entienda, que el arquitecto, el diseñador, todo mundo, los instaladores vean el nivel, cómo se manejan las cosas, claro, los beneficios que tienes a la hora de que estudies, de que le eches ganas, de que seas honesto, que seas comprometido, sí, que todo tiene una recompensa. sí. Y hablando de recompensas, Lu, ya hablamos de materiales de construcción, ya hablamos de ventanas, ya hablamos de eficiencia. Hay una palabra ahí que fue la que platicamos hace ratito, tú la mencionaste, parte de la plática, y lo que yo le digo a mis clientes, cuando ellos deciden invertir en un equipo de aire acondicionado eficiente, cuando deciden invertir en aislamientos térmicos, en ventanas eficientes, yo les digo, ¿cuál es tu beneficio? Se llama confort. Sí. Tú lo dijiste, el confort es medible, pero yo quiero que nos digas tú cuál es la ventaja de ese confort, qué se logra con el confort. Claro, o sea, es algo súper fantástico porque no es algo que todo el tiempo estés pensando en él, o sea, es como respirar. Sí, de que compré confort. Ajá, o sea, pero realmente lo sientes y lo percibes y tiene un impacto positivo, ¿no? Entonces, Claro. así brevemente, el confort está dividido en 6 cosas, o sea, es calor radiante, o sea, que no te pegue la radiación como ahorita lo platicamos, la velocidad del aire, que no se te vuelen los papeles, la humedad relativa, que no te sientes así como pegostioso, el porcentaje de ropa, o sea, porque no es lo mismo diseñar un proyecto para un gimnasio o un restaurante al lado de una alberca que diseñarlo para un despacho de abogados que van a venir con traje. Así es. El metabolismo, o sea, si estás sentado típicamente o estás haciendo en movimiento, y la temperatura del aire, ¿no? Son esos 6 factores. Entonces, con estos 6 factores existe un algoritmo que está estudiado desde hace muchos años que tú puedes literalmente poner las características de diseño del proyecto y evaluar qué tantas horas al año vas a tener confort. O sea, y pones no solamente las características del aire acondicionado, pones del envolvente, de las fachadas, de las ventanas, del aislamiento. Ya hablamos o sea, del ruido. Todo, del ruido, todo. Y entonces con eso tú puedes evaluar realmente
sí va a haber confort. Entonces, esto es confort térmico. También hay confort lumínico, o sea, qué tanta luz está entrando y con qué características, si esa luz es de calidad o no. Está el confort acústico. Y esos tres conforts, tú no te das cuenta, pero definitivamente impactan en tu salud, en tu bienestar y en tu productividad. Entonces, hay estudios que te dicen que si tú tienes un espacio con confort térmico, las personas incrementan su productividad entre un 9 y un 11%. Wow. Entonces, imagínate Eso no lo sabía. que en una empresa que tú estás pagando salarios, o sea, por tener un diseño bien hecho, como debería de ser, o sea, y que no te piquen los ojos a la hora de estar diseñando, vas a tener un 11% mayor de productividad. O sea, es dinero que nadie te lo da. Pues no, y aparte de la inversión, volvemos al tema de inversión y al costo de operación. ¿Cuánto te cuesta al día tu operación? Vas a tener ese 11% de rendimiento que se puede lograr haciendo las cosas bien hechas. Sí. Pues creo yo que al final del día es un número grande. Y para temas prácticos, yo por ejemplo, hablar a nivel raza, como dices tú, el cuchareo, yo lo vivo en mi casa. Sí. Yo agarro mi celular y empiezo a ver, por ejemplo, hoy que amanecimos a 0 grados, 1 grado en algunas regiones, a lo mejor en Olinalá y otros lugares, pues a lo mejor menos. Ya en -1, -2. Sí. Yo me veo, yo digo, estoy en playera, estoy en shorts. Y estoy a gusto. Mi casa está, y ahorita hablando, la tengo a 20.5 grados, mi casa. Digo, realmente no la pongo más caliente porque deja de ser confortable. Y aparte tenemos problemas de enfermedades, que ese es otro tema. Y me pongo a ver los memes de que yo ahorita en el baño, yo ahorita no sé dónde, y no sé, y puras cosas de lo que la gente tiene frío, de lo que la gente está viviendo en este momento. Entonces, para mí, eso es una manera de yo decirle a la gente lo que es el confort. Claro. Al igual que en verano llegas tú a mi casa, yo la dejo a 26 grados, realmente muy rara vez prende el aire acondicionado para sostener los 26 grados, porque hablando de lo térmico, a lo que tú nos mencionaste, llegan y dicen, ¿tienes el clima prendido? No, no está prendido. Realmente la casa está fabricada con materiales de construcción correctos. ¡Wow! Yo quiero eso. Claro. Y es parte de la pregunta del confort. Y ese es el premio que el cliente tiene, que sí es medible, más sin embargo es algo más palpable que medible. Es que, ¿sabes disfrutar algo. Es más fácil que la gente se dé cuenta del disconfort que del confort, porque cuando el confort está bien hecho, dicen los gringos, es seamless, o sea, no te das cuenta. No. Pero cuando tú estás, que te pega el sol radiante y sientes calor, que te pega el aire del aire acondicionado en la cara y te incomoda, que tienes el problema del ruido, que y tienes... lo que dices tú, dejas de rendir. Dejas de rendir, o incrementan los niveles de estrés. O sea, hay otro también estudios súper interesantes que se ha demostrado también que cuando tú tienes un confort, por ejemplo, lumínico, eso te permite dormir más en la noche, en promedio 48 minutos más. Entonces, cuando tú duermes, tu cuerpo sana. Okay. Entonces, tu sistema inmunológico está más fuerte, te curas las enfermedades. O sea, es importante dormir, o sea, tu ciclo circadiano funciona adecuadamente, los procesos bioquímicos de tu cuerpo funcionan adecuadamente, o sea, y tiene una cantidad de ventajas, o sea, impresionante, vamos, que impacta hasta que tengas procesos, o sea, digestivos adecuados, todo eso, ¿no? Entonces, que la luz. Entonces tú dices, bueno, pues voy a diseñar una casa con iluminación artificial y todo oscura, o con luz por unos ventanales enormes, que es tanta la luz que me afecta, o sea, o la voy a diseñar considerando todo esto. Entonces, o sea, son 3, el confort son 3, hay que balancear los 3, para los 3, cada parte de cada elemento de la casa es importante y tienen que operar de forma holística. Correcto. Pues qué importante, todo lo que acabamos de aprender contigo. No terminaríamos, honestamente, hay un chorro de temas, hay muchas cosas, creo yo que posiblemente después me gustaría mucho que volviéramos a tener otra plática. Creo yo que hay muchas cosas por las cuales deberíamos de seguir teniéndote en contacto, pero para la gente que no te conoce, ahorita platicando, yo sé que tú eres una persona sumamente conocida en el medio, hay muy poca gente quien no conoce a Lourdes Salinas, pero para quien no te conozca, Lu, ¿nos puedes por favor decir
el nombre de tu empresa, cómo Claro te que sí. pueden encontrar y qué es lo que tu empresa ofrece. Claro que sí. La empresa es Tri Consultoría Medioambiental. Somos un grupo de apasionados que buscamos que los proyectos sean más ecológicos, pero por lo mismo eh, eh, hablamos de sostenibilidad, que es la parte ecológica, económica y social, mejorar la calidad de vida de las personas y hacer los proyectos más eficientes. Nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook como Tri Consultoría, en Instagram como tri.mx y en LinkedIn como Tri Consultoría Medioambiental. Ahí nos pueden encontrar. Nuestra página web www.tri.com.mx. Podrán ahí conocer un poquito más acerca de lo que hacemos. Ofrecemos servicios de consultoría ambiental para proyectos de edificación de todos los tamaños, de todos los tipos, de todas las tipologías y siempre buscando hacer un traje a la medida de las necesidades de cada proyecto para que sea exitoso. Trabajamos también con algunas certificaciones nacionales e internacionales cuando los proyectos quieren también adicional a una buena operación, buen diseño, llegar a alcanzar algún tipo de certificación y podemos trabajar tanto en proyectos de certificación ambiental como LEED, como EDGE, como proyectos de certificación de salud y bienestar como WELL, FitWell, etcétera, ¿no? Muy bien, Lu. Ahora, una pregunta que a lo mejor mucha gente nos haríamos. Yo tengo entendido que una certificación LEED y parte de lo que tú haces conlleva que se tienen que hacer registros, dar de alta la obra ante autoridades, me refiero que son autoridades que se dedican a esto, pero no necesariamente se debe de ser, ¿verdad? O sea, y voy Sí, en el sentido en que tú puedes dar un asesoramiento como si claro, la casa fuera a ser sustentable, claro, más sin embargo no llegar a decir, bueno, está la opción de que si tú quieres, como dices tú, el trofeo, la estrellita, sí, decir claro. aquí está la estrellita LEED, de que mi casa es sustentable y que la puedas presumir, Ujú. pero también está la opción de que tú hagas la conciencia del cliente Sí, desde el tema en el de nosotros aire acondicionado, el ahorro de agua, la reutilización de los fluidos, el tema de la regadera, sanitarios, etcétera, etcétera. definitivo. ¿Cómo hacer que tú contribuyas para que nos eduques a nosotros, que a ti te ha tocado estudiar bastante, que Sí, nos sí, puedas educar a nosotros? Ahorita que estemos hablando de temas de que no hay agua, ¿cómo ahorrar el agua? sí, sí, Y sí, volvemos al tema del COVID, tiene que suceder algo sí, para que hagamos conciencia. Y yo creo que lo importante sería que no debería existir realmente ninguna excusa para que tuviéramos para conciencia de hacerlo. todo. Y Sí, creo yo que tú eres una persona que tiene mucha experiencia en todos los ámbitos, por eso menciono que tú eres una persona con mucha experiencia que puedes hablar de electricidad, de fluidos, de sanitarios, de iluminación, de mil cosas. Y creo yo que tienes mucho de donde la gente que te está escuchando pueda acercarse contigo y pedir una asesoría. efectivamente, es lo que nosotros le llamamos consultoría medioambiental, o sea, entender un proyecto, entender sus necesidades y ofrecer un servicio a la medida de esas Correcto. necesidades. Desarrollamos un paquete de servicio que le llamamos modelación holística, que es Ok, justamente esto que estás describiendo, así o es. sea, tomar un proyecto y decir, para este proyecto, para que sea exitoso y poder tener los datos que les permita al propietario, al desarrollador, al diseñador tomar decisiones informadas, hay que hacer un estudio de envolvente, un estudio de termodinámica, a lo mejor un estudio de cargas térmicas, un estudio Correcto. de iluminación. Entonces, se suman los estudios, se cruzan los resultados de los estudios y se hacen recomendaciones puntuales sobre qué es lo que un proyecto en particular necesita, orientado a los objetivos de cada cliente. Correcto. Y aplica también para proyectos ya Residencial. hechos, A proyectos ya hechos también una ofrecemos remodelación, cosas así por el remodelaciones estilo. o inclusive ofrecemos servicios para proyectos en operación. Lo acabamos de hacer con un centro comercial grande de la ciudad durante la pandemia y con otros proyectos en donde nosotros tenemos equipo de medición, vamos y generamos auditorías de energía, de agua, dejamos equipo de medición, analizamos los consumos ¿Quién es? y con Plaza Vista San Agustín, Ah, qué sí, padre, qué y padre. encontramos puntos de ahorro, o sea, de decir, oye, con estrategias de nulo bajo costo puedes llegar a tanto ahorro mensual, Ok. con estrategias un poco
más robustas, donde a lo mejor hay que hacer algunas inversiones puntuales, podrías llegar a tanto ahorro, ¿no? Wow. Tanto en emisiones de gases de efecto invernadero, como el impacto sostenible, como pues económico, ¿no? Correcto. Literal. Lu, y ya por último, antes de despedirnos, nosotros tuvimos el orgullo de participar en este edificio, Sí, sí. de ser quienes instalamos el aire acondicionado para tu edificio. Sé que tuvo reconocimientos. ¿Qué reconocimientos tiene tu edificio, Lu? Es el primer proyecto que contó con la certificación LEED para nuevas construcciones en la versión 4 a nivel, el segundo a nivel global, el primero a nivel América Latina. Wow. Y adicionalmente cuenta con una certificación de operaciones y mantenimiento, también la versión 4, ambos platino. Entonces, pues es un proyecto icónico, pero yo creo que lo más valioso es que con tecnologías existentes, sencillas, y buen diseño y buenos colaboradores y proveedores para hacer lo que hicimos, se logró un proyecto que tiene muy alta eficiencia, que actualmente es net zero, o sea, la cantidad de energía que se consume, se produce energía renovable y adicionalmente se compran bonos de carbono para llegar a neutralizar el 100% de nuestras emisiones. Y pues bueno, eso lo hace muy exitoso y un ejemplo qué orgullo, para todos. en verdad qué orgullo, y que Sí. sea aquí en Monterrey y que sea un mexicano quien tenga... Y sin una inversión no tan alta. Sí. Sí, en verdad digo, y aparte digo, los que tengan la curiosidad de conocer, Sí, hay bienvenidos. imágenes de las oficinas. De hecho, parte de lo LEED es que eres cordialmente invitado a, Sí. digo, no vas a llegar así como, oye, vengo a ver, pero obviamente sí, Sí tienes la llegan. facilidad de que, oye, me gusta porque realmente es una construcción muy bonita. Son contenedores, platícanos un poquito cómo está la Sí, construcción. o sea, lo que queríamos hacer era minimizar la energía, el agua embebida en los materiales. Entonces, el concepto fue reutilizar materiales existentes que de otra forma serían considerados como de desuso. Entonces, los contenedores marítimos con los que llevan carga, después de ciertas horas en el mar, porque un tema de salinidad, etcétera, los tienen que decomisionar, pero pues son productos, materiales que todavía están funcionales. Entonces, de una manera los puedes reciclar, pero los derrites y los generas en algo más, es más ecológico reutilizar. Entonces, decidimos tomar este tipo de contenedores, y son 8 contenedores y medio, acomodados de una forma tal que nos permite tener pues espacios interiores, exteriores, terrazas, etcétera, y los acomodamos para que podamos siempre estar obligados a interactuar interior-exterior. Entonces, si tú quieres ir de un nivel a otro, tienes que salir obligatoriamente al exterior, ver árboles, ver pajaritos, y ver conocer mariposas. los jardines que tiene también. Sí, tiene mucha los vegetación. Colores de los edificios, realmente ahí sí es el lado Lourdes arquitecta y no tanto ingeniera. Un poco, sí. No, y realmente, pero con materiales sencillos y estrategias sencillas, se logró mucha eficiencia a un costo de inversión relativamente sí, me consta. Aceptable, ¿no? Eso es. Pues qué orgullo, Lu. La verdad es que me da muchísimo gusto que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros. Gracias a ustedes. De momento, pues ya nos tenemos que despedir porque ya la plática ya se nos hizo un poco larga. Muy larga. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos están siguiendo y que nos van a ver por redes sociales. No duden en consultar a Lourdes, realmente es una persona que vale mucho la pena seguir. Y por lo pronto nosotros es un capítulo más, una emisión de nuestra parte, de nuestra enseñanza que estamos haciendo. Estén al pendiente porque siguen todavía muchísimo más cosas por parte de nuestra empresa. Recuerden que somos expertos en aire y estamos para servirles. Que tengan todos un feliz viernes. Cuídense mucho, guárdense porque está haciendo mucho frío afuera. Que tengan un bonito día. Gracias. Muchas gracias, Lu. Gracias, Ricardo.